Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 512, intercambio equivalente. Él tenía un deseo largamente acariciado que cumplir y muchas cosas que investigar. El marqués Guattieri, el líder de los grandes señores del centro, inicialmente intentó acercarse al príncipe Alfonso. El príncipe, inmediatamente después de regresar de la guerra, obedeció sus palabras dócilmente. Aceptó la petición del marqués Guattieri, en representación de los grandes señores, de reducir el impuesto per cápita que los señores pagaban al rey, ya que la población había disminuido debido a la peste negra y los feudos estaban pasando por dificultades, a cambio de imponer aranceles al comercio que recientemente había comenzado a prosperar de nuevo. Sin embargo, la relación de beneficio mutuo que soñaba con el próximo monarca se hizo añicos cuando el príncipe Alfonso convirtió su preciado Unisola en una ciudad autónoma bajo el control directo del rey. Su diario de enfermedad, que decía que había caído enfermo por un derrame cerebral, era en realidad un proceso de lucha entre el arrepentimiento por el futuro soñado y la traición del príncipe Alfonso. Después de una larga enfermedad, decidió aceptar que su relación con el legítimo próximo dueño del trono había terminado. Si el príncipe Alfonso se ha ido, la siguiente persona a contactar es la duquesa viuda Rubina. También había oído que Isabella de Contarini se había convertido en la nueva amante del rey. Pero el marqués Guattieri era un hombre de antaño. El marqués recordaba vívidamente cómo Rubina dominaba la corte. ¿No era Rubina la duquesa viuda que había superado incluso la adversidad de la reina Margarita? Una reina de excelente linaje, más joven que él, se había casado con una enorme dote y había dado a luz a un hijo del rey. A pesar de todo, Rubina Tullía sobrevivió más de 30 años. No parecía probable que ella, que había pasado por todo tipo de dificultades, fuera ahora desplazada por la joven favorita del rey. El rey era viejo y Rubina incluso tenía la carta del primogénito del rey, el gran duque César. ¿Su majestad goza de buena salud?, preguntó el marqués Guattieri con amabilidad. Rubina sonrió y respondió. Claro, tan vigoroso como siempre. Un leal súbdito siempre debe cuidar al monarca con esmero desde el corazón. Ah, ¿no es la piel de oveja la especialidad de nuestro feudo? El marqués Guattieri sacó un paquete de regalos y se lo entregó a la duquesa viuda Rubina. No es gran cosa, pero traje una manta hecha de piel de cordero curtida y volteada para que duerma abrigada en invierno. Rubina ni siquiera abrió la caja. Miró fijamente a Guattieri con una sutil burla. Ahora León III ya no se acostaba con ella. O estaba tan desinformado que ni siquiera sabía que Isabella había ocupado la cama real después de irse al campo, o lo sabía y era tan despistado como para ofrecerle un objeto para la cama del rey. Era una de las dos. Sin embargo, Guattieri también era un profesional. No parpadeó ni una sola vez. Nadie sabe cuándo cambiará el tiempo, y nadie sabe en qué aposento dormirá su majestad, ¿verdad? Una sonrisa apareció en los labios de Rubina. El marqués la había elegido a ella, sabiendo que no era Isabella. Guattieri le entregó a Rubina una segunda caja. Por si Rubina no la tocaba, él mismo abrió la segunda caja. La segunda especialidad de nuestro feudo son las artesanías de nácar. Un medallón colgante de nácar, tan deslumbrante que se podría creer que era ópalo en lugar de nácar, apareció a la vista. Incluso con la única fuente de luz siendo las antorchas fuera del carruaje que entraban por la ventana, su brillo era resplandeciente. ¡Oh, Dios mío! Rubina se animó, tomó el medallón y lo abrió. Pero estaba vacío por dentro. No había ningún soporte para retratos, como suele haber en los medallones, era simplemente una cáscara con forma de medallón. Ante la expresión de asombro de la duquesa viuda, el marqués Guattieri se frotó las manos. He oído que el gran duque César está interesado en mecanismos y engranajes metálicos. Según Rubina, visitar talleres era el pasatiempo menos apropiado para su hijo en el mundo. Ella respondió con indiferencia. Es algo peculiar. He oído que hoy en día los talleres compiten por mostrar su tecnología miniaturizando relojes. En aquel entonces, un reloj significaba una torre de reloj. Incluso si se hacían pequeños, los productos que se podían encontrar en la vida real después de ser comercializados eran, como mucho, del tamaño de un órgano de tubos instalado en un auditorio.
Se dice que los talleres del Reino de Gálico y de la Unión del Mar del Norte están compitiendo para ver quién puede fabricar primero un reloj miniaturizado que cumpla con una especificación determinada. Oh. Esta es una caja de reloj hecha a medida para esa especificación. Por si al Gran Duque le interesa, la he traído para que la use como carcasa. Rubina sonrió y guardó el medallón de nácar en su pecho. Con esto el marqués Guattieri se libró de la mala reputación de estar desinformado. Además, su ingenio no era malo. A Rubina también le pareció muy hermoso este colgante. Aunque estaba vacío por dentro, la exquisitez de la talla exterior lo convertía en una joya. Si se le añadiera un reloj miniaturizado, sería más que un tesoro de nivel nacional. Rubina respondió con una sonrisa. Se lo entregaré al Gran Duque. Tu consideración me conmueve. Oh, es un placer para mí. Después de guardar el colgante y sonreír con los ojos entrecerrados por un momento, Rubina miró atentamente al marqués Guattieri. Parece que quieres algo de mí. El marqués guardó silencio. Su expresión era de asombro ante la franqueza de Rubina. Yo solo me preguntaba si la duquesa viuda estaba bien. Rubina preguntó sin rodeos. Si realmente te preocupara mi bienestar, le preguntarías a la marquesa Cepinelli, ¿no es el marqués Cepinelli tu hombre de confianza? Por supuesto, la marquesa Cepinelli estaba enfadada con su marido desde el juicio de la condesa Clemente de Bartolini, y no había tenido una conversación adecuada con el marqués Cepinelli, pero si quería preguntar, podía hacerlo. Rubina tenía razón. Parece que había algo que querías preguntarme o investigar directamente, sin pasar por los marqueses Cepinelli. Sus ojos color vino tinto brillaron. No pierdas el tiempo y dímelo ahora mismo. El marqués Guattieri tragó saliva. Su nuez de Adán se movió notablemente. Después de que el marqués Guattieri se retirara, Rubina golpeó su rodilla con un abanico de plumas, organizando sus pensamientos. Lo que tenía en la mano no era el abanico de plumas de ganso que había usado antes para cubrirse la cara, sino un abanico nuevo. El marqués Guattieri también había traído una tercera caja. Era un regalo para la propia Rubina. El abanico de plumas de ganso blanco que Rubina tenía originalmente tenía un mango de oro incrustado con joyas de 5 colores para que pareciera lo más lujoso posible, pero su nuevo abanico tenía un mango muy simple. No tenía ni una sola joya. Solo mostraba la habilidad artesanal de tallar delicadamente hueso de ballena para que pareciera encaje. Pero el cuerpo era lo principal. Lo que hacía que el nuevo abanico fuera precioso eran las plumas de pavor real que brillaban con 5 colores, a diferencia de las plumas de ganso de un solo color. Hoy en día los piratas abundan y el comercio marítimo está casi cortado, pero afortunadamente, antes de que eso sucediera, se importó una rara pareja de aves a través del puerto de Ravelli. Lo que determina el nivel de un artículo de lujo no es el valor de la materia prima, ni la precisión de la artesanía. Es la rareza. Los ojos de Rubina brillaron. Los habitantes de Uttaragra, el lugar de origen de esta ave, la llamaban pavor real. Intenté criarlos, pero no funcionó bien. El marqués suspiró y se lamentó. Cuando el puerto de Ravelli prosperaba, estas raras aves se importaban a menudo, pero ahora es una pecera donde solo vuelan moscas sobre peces muertos, una pecera. El marqués quería quejarse sutilmente de Unisola, pero el interés de Rubina estaba en otra parte. Entonces, ¿estas plumas solo las tiene el marqués? Como era de esperar de su Alteza la duquesa viuda. El marqués cambió inmediatamente su actitud para complacer a Rubina. Sonrió y dijo con un significado profundo. Solo quiero ofrecer estas plumas a su Alteza la duquesa viuda. Toc, toc, toc. El sonido de Rubina golpeando su rodilla con el abanico resonó rítmicamente dentro del carruaje. De repente le preguntó a su dama de compañía, que estaba acurrucada en un rincón del carruaje. Débora, ¿en qué porcentaje crees a las palabras del marqués de Guattieri? Sí. Débora se sintió avergonzada por el repentino foco de atención sobre ella. Para empezar, Débora no había escuchado ni una palabra de lo que había dicho el marqués de Guattieri. Rubina se reunió a solas con el marqués, y las damas de compañía solo pudieron regresar al carruaje después de que su encuentro terminara. Y la duquesa viuda Rubina, que seguía golpeándose la rodilla con un abanico, Débora estaba completamente satisfecha de que no se golpeara la cabeza con el abanico.
La marquesa Cepinelli la había enviado a algún lugar para hacer un recado y luego le había hecho a Débora esta pregunta sin rodeos. No tienes oídos, no tienes cerebro, ¿por qué no puedes juzgar basándote en lo que escuchaste? No escuché nada. Pero si respondía así, solo la regañarían por replicar. No quería probar cuán duro era el abanico de plumas de pavo real, y no quería ni siquiera imaginar que le pidieran que pagara por el abanico si se rompía porque no era más duro que su propia cabeza. Débora era una noble de bajo rango. Tenía que ganar un salario para enviar a casa. Ella inclinó la cabeza dócilmente. Soy tonta y no entiendo bien lo que dicen las personas de alto rango. Ay, claro que sí. ¡Qué tonta! Rubina mostró un mínimo de respeto a la marquesa Cepinelli, pero trató a Débora como un papel tapiz o una mesita auxiliar. No le tenía miedo a sus subordinados. Incluso ella misma había ascendido desde abajo. Me pidió que le transmitiera la compasión de Su Majestad el Rey. Pero un tipo que sabe cómo van las cosas ahora, ¿se conforma con solo esa petición? Para saber el contenido de los informes que llegan a León III en tiempo real y la intención del rey al respecto, ahora es objetivamente correcto hacerlo a través de Isabella. Esto se debía a que el servicio de cama del rey había pasado completamente a la condesa Contarini. Definitivamente hay algo más. La velocidad con la que Rubina golpeaba su rodilla con el abanico de plumas se aceleró. Sonaba como si se estuviera golpeando la cabeza, así que Débora encogió el cuello y los hombros hacia adentro para que su postura estuviera más cerca de una bola. Guattieri dijo que en agradecimiento por las noticias del palacio que Rubina le transmitiría, vendría a escuchar las historias con un regalo como el de hoy una vez al mes. Entre un regalo y un soborno. El precio de los objetos que Guattieri trajo hoy sumaría entre 50 y 100 ducados. A todas luces era un soborno. Más aún si se recibía esa cantidad repetidamente una vez al mes. Sin embargo, Rubina, que no había dejado su puesto como amante del rey durante casi 30 años, tenía el sentido del dinero destrozado. Parece que quiere atarme. Sin embargo, su sentido político no se había derrumbado. Incluso si la ataban, valía la pena si la contraprestación que recibía era suficiente. Guattieri añadió que si necesitaba algo más, podía pedirlo en cualquier momento. Rubina inmediatamente pidió lo que quería. Quiero que te acompañe César. César, que debería estar sentado en el carruaje de Julia Elena seduciéndola, estaba desaparecido de la comitiva. Preséntale a César gente útil. Ella quería crear una facción para su hijo travieso.